la marcha, es lo que mantiene el programa, el objetivo y evidencias y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de perspectiva, generalmente decimos, sí, pues es un tema que viene del Renacimiento y así se hacían esas obras. Entonces lo sentimos un poco desapartado o alejado. Pero vamos a ver cómo de alguna manera son conocimientos que incluso los programadores manejan cuando hacen ciertos diseños espaciales. Aquí, por ejemplo, en esta escena congelada de un videojuego que se llama Dark Souls, ustedes probablemente lo han llegado a jugar. Bien, o bueno, tal vez no porque ya es un poquito, bueno, tiene algo de tiempo, ¿no? Pero sin embargo sus imágenes son muy interesantes. Es una imagen congelada de una batalla entre dos gladiadores. Nos da la sensación de que son dos colosos o dos personas muy grandes, ¿no? En ese sentido, el diseñador logra hacer esa ilusión del efecto que estamos viendo desde abajo. ¿Y cómo lo consigue? Considerando los componentes de la teoría de la perspectiva. Si nosotros vemos cómo los podemos visualizar, ¿dónde estaría parado el espectador? Bueno, en la escena, si nosotros vamos dando prolongaciones a toda la construcción, desde los andamios, los tabiques, la barda que aparece en la zona de la banqueta que está del otro lado, ¿sí? Vamos a ver que todas convergen en un punto. Ese se le denomina punto de fuga. Pueden ser 2, 3, 4. En este caso, la alusión a esta escena es un punto de fuga y trazamos una línea horizontal donde convergen todos los puntos. A esa se le denomina horizonte visual y quiere decir donde está parado el espectador. Es decir, el diseñador nos está llevando a ese punto como observadores, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que estamos a la altura de la rodilla y nos da la sensación de ver la escena de abajo hacia arriba, lo que hace una significación como de figuras colosales, muy grandes. Entonces, esa es la intencionalidad y se ve un espacio completamente distribuido y ordenado, porque pone en funcionalidad los conocimientos que nos dejaron los grandes maestros desde la Edad Media. Entonces, esto no se forjó, sino pues, a través de un antecedente que lo vamos a ver de manera general. Y el conocimiento de perspectiva es renacimiento. Pero cuando hablamos de geometrías, nos vamos al siglo XVII, que es la era industrial. Aquí tenemos tres formas de representar el mismo objeto, pero con el estudio de axonometrías ya vimos lo que es geometría descriptiva, lo que hemos venido trabajando en la unidad 2. ¿Por qué le denominamos isométricos? Porque si prolongamos estas líneas, trazamos del punto de origen una circunferencia, nos vamos a dar cuenta que está distribuido en tres partes iguales. Iso viene de igual, y vemos que está distribuido en tres ángulos iguales de 120 grados. Es fácil su trazado porque utilizamos el cartabón y la escuadra para ello, a diferencia de los otros que sí podemos utilizar un transportador o las mismas escuadras en posiciones que se vuelven más complejas, pero sí se pueden hacer. Sin embargo, dimétrico quiere decir dos ángulos iguales y uno desigual. Trimétrico, todos los ángulos desiguales. Ahí podemos ver que hay un ligero movimiento de la pieza, ¿no? En las formas de representación. Las tres son válidas en las axonometrías, pero la más común que utilizamos son las isometrías. ¿Por qué me fui primero al siglo XVII en lugar de regresar a la Edad Media? Porque hacemos un comparativo entre lo que es un cubo representado en perspectiva, que es el que está arriba. Ahí lo vemos por la posición que tiene y el giro, se desprenden los puntos de fuga. Si nosotros giráramos el cubo y lo viéramos de frente, únicamente tendríamos un punto de fuga hacia el centro. Entonces, depende de la posición del cubo, es como vamos a referir un punto de fuga o dos. Si son tres, bueno, ya manejamos otro conocimiento, pero vamos a dejar nada más común. Nosotros vamos a manejar uno y dos puntos de fuga con unas metodologías que vamos a ver en la tercera unidad. Si vemos ese, pues se ve espacial, se ve bien, tal vez un poco angulado en esta zona. El de aquí se ve bien distribuido, pero comparados con los dos, ¿sí? Este es el isométrico, pareciera que este ángulo se viene un poquito hacia nuestra vista. Quiere decir con esto que el isométrico tiene un grado de error de un 8%, este vértice debería estar un poquito más abajo según los estudios de la óptica. Sin embargo, por su fácil trazado, es que la mente lo concibe como un cubo y lo dejamos tal con el estudio, porque la ventaja es que este lado mide exactamente lo mismo que este, ¿sí? Y tenemos una distribución
fácil en su trazado. El de arriba, aunque es más antiguo, requiere procedimientos más elaborados, ¿sí? Este es más moderno, obviamente, porque los procedimientos son más prácticos en el sentido de la producción. ¿Okay? Bien, entonces haciendo ya la comparativa, vamos a ver un ejemplo de cómo se traza un cubo en la antigüedad. Hablamos desde la Edad Media, aunque esa representación ya es renacentista, retoma obviamente los conocimientos que se iban gestando desde la Edad Media. ¿Cómo trazamos un cubo? Bueno, hacemos un cuadrado, decimos en ortogonal cuando lo vemos plano. Trazamos el cuadrado y después con unas diagonales trazamos la idea de profundidad. Lo mismo, por ejemplo, en la primaria se les enseña a hacer algunos cuadrados, ¿sí? Utilizando la retícula del cuaderno, unas diagonales y después, a manera de un cálculo visual, cerramos el cuadrado. Es un conocimiento de la Edad Media. Ahora, nunca vas a ver un cubo así, o sea, no podrías ver una cara así plana y las otras así, de alguna manera desfasadas, ¿no? Es una ilusión que la mente lo comprende como un cubo, pero nunca lo verías en el sentido del estudio de la óptica, así porque estaría completamente como desarmado o aplastado, ¿no? Bien, ¿cuál es la problemática? Que cuando tienes un lado que mide cierta cantidad, el otro obviamente mide lo mismo, pero la de la diagonal no sabemos cuánto debe de medir. Obviamente, si lo haces de esta misma medida, va a parecer un prisma. Entonces, hay algunos estudios que nos indican, bueno, hazlo a 3/4 de distancia y a ver si se ve cuadrado. O hazlo a 2/3 de distancia y a ver si se ve cuadrado. Entonces, son cálculos visuales únicamente cómo se resolvía. Sin embargo, son los principios de las aportaciones de la perspectiva. A este tipo de perspectiva de proyección se le llama perspectiva oblicua o perspectiva caballera. Vuelvo a repetir, una parte plana y la otra con diagonales para construir la ilusión de pues el espacio o la profundidad. Aquí vamos a ver dos obras rápidamente de dos pintores que son como el preámbulo al Renacimiento. Son los grandes maestros Giotto y Duccio. En este caso, la obra de Duccio, podemos ver que se encuentra la representación de una mesa y ya no lo hace en perspectiva caballera, que estas dos serían paralelas, esta paralela a la de acá, sino que ya le da un sentido como de cerrar el volumen. Entonces, eso es un paso para que después se vuelva perspectiva. Si nosotros lo vemos en líneas, podríamos ver que esas dos prolongaciones ya cierran hacia arriba, ¿no? Ya empieza con la intencionalidad de hacer el encuentro de un punto. Sin embargo, vemos que también la mesita donde va a estar el vino aparece en oblicuo, es decir, hay una transición entre lo que ya empieza a visualizar con mayor detenimiento y lo que todavía es una costumbre de hacer las cosas en representación oblicua. No podemos decir con esto que es una obra mal hecha o mal trazada, no, porque es una obra de arte que nos deja en un sentido histórico un proceso y que es para nosotros enriquecedor ver este tipo de referentes. Algunos me preguntaban, oiga, profe, pero ¿no será que los personajes de allá atrás se deberían ver más grandes cuanto más cerca estén? Pues de alguna manera sí, pero es que hay que ver que son representaciones jerárquicas. Los santos siempre van a tener un tamaño mayor que los representados como personas comunes, ¿no? Convencionales. Entonces, por eso es que de manera intencional y simbólica parecen más grandes los personajes que están interactuando en la parte de atrás. No es desconocimiento, sino que es una forma de jerarquizar y una representación muy dada de la época. Este es el nacimiento de María del artista Giotto. Ya vamos viendo cómo también resuelve de manera más precisa la construcción que ahí aparece, ¿no? Hay una prolongación de las aristas y podemos decir ya hay una intención de dónde está parado el espectador. Sin embargo, todavía resuelve con cierto grado de dificultad cómo está puesta la cama, porque parece que la cama debería estar más recta en lugar de levantada, ¿no? Donde está la madre de María, que ahí le acaba de dar luz a María, ¿no? Es una escena muy bonita. En ese sentido, sí vemos todavía esos aspectos que ya van gestionándose. Lo mismo, es una obra que nos deja ver esa transición entre una
forma de representación de la Edad Media y lo que va a ser más adelante el Renacimiento.